Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de difracción y en particular vamos a demostrar el teorema integral de Kirchhoff. Entonces para ello vamos a necesitar del teorema de la divergencia, de una de las identidades de Green también, y vamos a realizar algunas aproximaciones para ver las fórmulas de difracción de Fraunhofer y también la de Fresnel. Entonces vamos a comenzar con el teorema de la divergencia. Entonces, esto no lo voy a demostrar, solamente se los voy a mencionar, y es el siguiente. Si tienen una integral sobre un volumen de la divergencia de un campo vectorial X, esto va a ser igual a la integral sobre la superficie que encierra ese volumen de ese mismo X punto el diferencial de área. Esto pues evidentemente también es igual en cerrada de superficie de X punto el vector normal a la superficie en cada uno de los puntos en donde se esté evaluando pues esta integral. Básicamente para mostrar cómo se relacionan V y S, pues vamos a tener acá un volumen V y pues la superficie es la superficie que encierra ese volumen V. Noten que también podríamos tener algo como esto, una superficie, digamos un volumen, por decirlo así, una papa, no sé, y adentro vamos a tener un hueco en esa papa. Entonces el volumen sería lo que está por fuera y tendríamos dos superficies que acotan ese volumen. La superficie de afuera la voy a anotar como superficie exterior y la superficie de adentro, que va a ser la superficie interior. Noten que aquí afuera vamos a tener un vector, por ejemplo, normal que apunta hacia afuera, pero en esta parte vamos a tener un vector normal que apunta hacia adentro. Esto es porque el vector normal siempre apunta hacia el exterior del volumen, y en este caso el hueco hace parte del exterior del volumen. Entonces, listo, ya tenemos este teorema de la divergencia, y lo que vamos a hacer es definir dos campos vectoriales. X1 va a ser la función g, una función que quiero definir simplemente, por el gradiente de otra función psi minúsculo. Y vamos a definir otro campo vectorial que es igual a psi por el gradiente de la función g. Entonces tenemos estos dos campos vectoriales y vamos a usar el teorema de la divergencia para para demostrar la tercera identidad de Green. Entonces básicamente vamos a aplicar el teorema de la divergencia a X1 y luego le vamos a restar la aplicación del teorema de la divergencia a X2. Entonces pues esto es muy sencillo de ver, simplemente vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener esta expresión y pues la podemos simplificar recordando que nabla punto el gradiente de una función phi pues es simplemente el laplaciano de esa función phi, y recordando que podemos definir también la derivada normal de una función phi como el gradiente de esa función phi punto n. Entonces vamos a tener estas dos digamos como definiciones, y entonces vamos a poder escribir la identidad de Green como esto. Y esta de acá que acabo de escribir es la identidad de Green pues en su forma más común. En general el problema que vamos a querer resolver es el siguiente. Vamos a tener una fuente lumínica que va a mandar ondas esféricas hacia un obstáculo, que es una pantalla completamente opaca, y esa pantalla va a tener un hueco o una apertura. Y vamos a tener en un punto el punto de observación. Allí queremos medir la intensidad lumínica. Para medir la intensidad lumínica, pues sabemos que la intensidad es proporcional
al cuadrado de una cosa que se llama el campo óptico o el campo eléctrico de la luz en ese punto. Entonces vamos a querer en realidad encontrar esta función de campo óptico que nos va a permitir por supuesto encontrar la intensidad que nosotros esperamos medir en el laboratorio. Entonces vamos a elegir que esa psi, obviamente esa función de campo óptico va a depender de la posición y también va a depender del tiempo. Y en particular vamos a elegir que esa función sea igual a una función psi minúscula que depende de la posición y que la dependencia temporal de esta función de campo óptico pues sea igual a e a la menos i omega t. Esto quiere decir que vamos a tener una solución oscilatoria en el tiempo. Y esto pues es absolutamente normal, pues porque sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan pues como ondas y que son en general armónicas en el tiempo. Entonces esto es bastante natural asumirlo. Y nosotros sabemos que esta función de acá satisface la ecuación de onda. Pues la voy a escribir, la ecuación de onda es la siguiente. Esta es la ecuación de onda. Y vemos aquí pues que tenemos este omega y este b, esas cantidades físicas, la frecuencia y la velocidad de pase de la onda, están relacionadas por una cosa que llamamos la relación de dispersión, y es que omega va a ser igual a v por k, donde k es el número de onda. Recordemos que también k es igual a 2pi sobre lambda, donde esta lambda es la longitud de la onda. Noten que si nosotros metemos esta expresión para psi mayúscula dentro de la ecuación de onda, pues básicamente aquí en esta parte del laplaciano pues no, simplemente nos va a quedar, vamos a anotarlo por aquí, simplemente nos va a quedar el laplaciano de psi minúscula en r. Acuérdense que el laplaciano únicamente actúa sobre las coordenadas espaciales, no las temporales, y entonces esto lo deja, digámoslo así, sin modificar la parte temporal. Sin embargo, esta derivada temporal sí está actuando sobre este e a la menos i omega t. Sin embargo, esta derivada temporal no actúa sobre la parte espacial, pero sí actúa sobre esta exponencial que tiene la parte temporal del campo óptico. Entonces, pues vamos a dejar aquí el espacio para escribir después. Simplemente vamos a calcular la segunda derivada de la psi mayúscula, que es, como ya sabemos, la psi minúscula queda sin afectar, pero tenemos esta segunda derivada en el tiempo, que obviamente sí afecta a esta exponencial compleja. Esto va a ser igual a psi de r. Vamos a tener esta expresión, y esto no es más que menos omega cuadrado por psi de r por la exponencial. Noten aquí que tenemos este omega cuadrado, que ya sabemos que es v por k todo al cuadrado. Entonces cuando metamos esta expresión aquí vamos a tener menos v cuadrado, con este menos que tenemos acá y este otro menos, pues aquí tendríamos un más. Entonces tenemos v cuadrado, k cuadrado sobre v cuadrado, y tenemos pues la función psi que queda sin ninguna afectación. Tenemos esta parte que escribirla. Entonces evidentemente acá estas dos velocidades se van, y noten que también podemos cancelar estas exponenciales. Entonces terminamos con una ecuación que es la siguiente, y esta es conocida como la ecuación de Helmholtz. Entonces estamos diciendo que nuestra psi minúscula satisface la ecuación de Helmholtz. Entonces, bueno, hasta ahí todo bastante bien. Y recordemos aquí la identidad de Green que tenemos. Esta identidad de Green nos va a ofrecer la capacidad de calcular el campo óptico en cualquier punto. Pero noten que es complicado extraer a esta función psi minúscula, pues porque está dentro de todas estas integrales.
Sin embargo, lo vamos a poder realizar como lo voy a mostrar a continuación. Esta función g se llama la función de Green y va a representar, en este caso la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que g es igual a e a la i k r sobre r. Es decir, se parece mucho a una fuente de ondas esféricas. Y vamos a decir que como también satisface la ecuación de onda, va a satisfacer, por supuesto, la ecuación de Helmholtz también. Entonces, bueno, para saber qué es este R, otra vez vamos a remitirnos a un dibujo simple. Simplemente vamos a tener aquí el punto de observación, y si tenemos cualquier otro punto, desde ese punto hasta el punto de observación, vamos a hacer la medición de la distancia R. Entonces es como si en el punto de observación pusiéramos una fuente virtual. Esto es simplemente, digamos, un artificio matemático para solucionar el problema de manera mucho más sencilla. Y entonces, bueno, vamos a evaluar antes que nada la primera parte de la identidad de Green. Y esta parte pues es muy sencilla. Vamos a mirar cómo nos queda. La integral sobre el volumen de G por el laplaciano de psi. Entonces, ¿cómo obtenemos el laplaciano de psi? Miren que lo tenemos acá. Entonces esto es simplemente menos k cuadrado por psi menos psi, que depende de r también, pero pues no vamos a poner la dependencia explícitamente, por el laplaciano de la función de Green. Pero la función de Green también la hacemos que satisfaga, aquí no es psi, sino que es la función de Green. Vemos que el laplaciano, entonces el laplaciano de g es simplemente menos k cuadrado por la función de Green. Y vemos que este término es menos este término, o sea que el integrando es 0 y por lo tanto esta integral es 0. Entonces vamos a tener que la identidad de Green con este problema, con esta función de Green que hemos escogido, va a ser reducida simplemente a una integral cerrada sobre una superficie de acá de algo igual a 0. Entonces, bueno, ya hemos hecho un poco más de progreso. Sin embargo, pues no sabemos todavía bien cuál es el volumen sobre el cual estamos integrando ni cuál es la superficie sobre la cual estamos integrando. Entonces vamos a hacer un dibujo de qué es nuestro problema en realidad. Tenemos acá de nuevo una fuente puntual que nos está mandando ondas esféricas. Aquí tenemos una pantalla y por aquí vamos a tener un punto de observación. Alrededor de ese punto de observación vamos a construir una circunferencia. Y alrededor de esa circunferencia vamos a poner otra superficie, un volumen por ahí. Y entonces el volumen sobre el cual estamos integrando es este. Entonces, vale, hasta ahí todo perfecto. El radio de esta circunferencia va a ser R y vamos a tener, por supuesto, dos superficies que acotan el volumen V, la superficie exterior y la superficie interior. Entonces, noten que, por ejemplo, aquí vector normal apunta hacia afuera, como ya lo hemos dicho, y aquí apunta siempre hacia el centro, es decir, hacia donde está el punto de observación, pues porque esto es una esfera centrada en el punto de observación. Entonces, vamos a tener esta expresión de acá, simplemente la vamos a poder escribir como una integral sobre S, va a ser igual a la integral sobre el S exterior más la integral sobre el S interior, y esto pues como ya sabemos va a ser igual a 0. Entonces vamos a trabajar esta expresión y en particular vamos a trabajar la integral sobre la superficie interior, porque allí vamos a sacar algo muy interesante como vamos a ver a continuación. Esta integral va a ser la siguiente: integral sobre SI
vamos a tener esta integral. Noten que aquí adentro de esta, pues dentro de esta esfera, digamos que estamos integrando, este es nuestro elemento de área que lo tenemos ahí, el vector normal en ese punto pues va a ser el que tenemos dibujado y vamos a tener un radiovector apuntando hacia esa dirección también, que va a ser el R unitario. Y por supuesto R unitario producto punto con n, el vector normal, esto va a ser igual a menos 1. Y noten también que el diferencial de área, debido a que esto es una esfera, va a ser simplemente R cuadrado, y vamos a anotar el resto del diferencial de área como un elemento de ángulo sólido. Este elemento de ángulo sólido pues es simplemente el seno de teta por d teta de phi. Este va a ser nuestro elemento de ángulo sólido. Entonces, vamos, esta integral ya la podemos resolver, por decirlo así. Noten que lo que está adentro de estos corchetes tiene que estar evaluado sobre la superficie. Y sobre la superficie el R minúsculo es igual a R mayúscula. Entonces, vamos a escribir esto por aquí. Esto va a ser igual a la integral sobre la superficie interior. Y noten que vamos a hacer entonces la multiplicación de R cuadrado por cada uno de los términos que está adentro de la integral. Entonces empezamos con el primero, aquí simplemente esto se nos va a ir y nos va a aparecer un R arriba, aquí también nos va a suceder lo mismo, nos va a aparecer un R arriba, y acá pues se nos va a cancelar el R cuadrado con el R cuadrado. Vamos a hacer el siguiente truco, y es evaluar el límite de esta integral cuando R tiende a 0. Entonces, esto va a tender cuando R tiende a 0, miren que este término pues está multiplicado por R, luego cuando R tiende a 0 esto se nos va, todo esto. Este término también se nos va a ir a 0 porque está multiplicado por R, pero este no, este E a la IK por 0 sería igual a 1 y esta función psi estaría evaluada en R igual a 0. Entonces tendríamos, esto es básicamente la integral sobre SI. Y esto no es más que, cuando evaluamos psi en R igual a 0, esto no es otra cosa que psi en el punto de observación. Y esta integral pues la podemos escribir como, y esto ustedes lo pueden hacer, es igual a menos 4pi por la función evaluada en el punto de observación. Vale, entonces este de acá es el resultado que queremos meter aquí en esta parte. Noten que esto está con un menos, entonces lo podemos pasar aquí al otro lado con un más. Entonces simplemente vamos a tener que la integral sobre la superficie exterior dividido sobre 1 sobre 4pi va a ser igual a psi en el punto de observación. Entonces voy a escribir esto de una manera mucho más extensa. Obtenemos esta expresión. Y entonces pues queremos evaluar esta expresión, pero noten que tenemos aquí a psi, que depende pues de valores de psi en la frontera, digamos, en la superficie exterior. Entonces, pues ese es un problema porque no conocemos cómo se comporta, la función psi ni su derivada normal en esta parte de acá que es la superficie exterior. Sin embargo, para el problema específico de tener una pantalla podemos hacer esto de una manera mucho más sencilla. Entonces voy a copiar y a pegar una imagen para explicar esta parte de manera mucho más sencilla. Bien, vamos a tener esta imagen por acá. Vamos a tener simplemente
que la superficie exterior la hemos partido, por decirlo así, en tres distintas superficies, que es la superficie S2, la superficie S1 y la superficie sigma. Tenemos aquí nuestra fuente puntual de luz, aquí tenemos sigma, nuestra apertura, y todo esto S1, aquí se extiende esto hasta el infinito, va a ser una pantalla oscura, en la cual pues no va a haber campo eléctrico. Y nuestra idea es hacer que esta superficie exterior, aquí S2, tienda a infinito, de tal forma que si miramos acá adentro, el campo sobre esa superficie pues va a irse a cero. Pues aquí en realidad la función de Green también va a irse a cero y su derivada normal se va a ir igualmente a cero. Y noten que sobre esta superficie, sobre la pantalla, es decir, sobre la superficie S1, vamos a tener que tanto psi como su derivada normal van a ser iguales a cero. Entonces vamos realmente a escribir lo siguiente, que la integral sobre la superficie exterior va a ser simplemente igual a la integral sobre S2 más la integral sobre S1 más la integral sobre sigma. Y hemos dicho que cuando hacemos tender esto a infinito, es decir, cuando hacemos la superficie exterior muy grande, pues sobre S2 esto se va a ir a cero. En S1, como tenemos una pantalla completamente opaca, esta integral también se va a ir a cero, y lo único que va a sobrevivir es la integral sobre sigma, que es decir, la integral sobre la apertura. Y vamos a decir, por lo tanto, que psi evaluado en el punto de observación, que es este de acá, va a ser simplemente dado por esta integral sobre la superficie sigma. Entonces vamos a escribir esa integral. Noten aquí que nosotros ya sabemos el valor del campo óptico en la apertura, y lo sabemos porque antes entre el punto donde está la fuente y la apertura pues no hay ningún obstáculo. Por lo tanto, como la fuente esperamos que tenga una forma, digámoslo así, de E a la ica R', donde R' es esta distancia nueva sobre R', esto nos va a decir el campo óptico sobre la apertura debido a la fuente puntual. Entonces ya conocemos cuánto vale tanto psi como la derivada normal de psi sobre sigma. Entonces esto es lo que estoy anotando aquí. Y pues vamos a escribir, digamos a calcular como tal las derivadas normales. Esas derivadas normales pues ustedes las calculan. Noten que ambos términos pues están multiplicados por un r vector. En la derivada normal pues multiplicados por r vector punto n, y en este caso por r' vector punto n. Noten que en este término de acá tenemos k en esos dos términos, y k por definición es 2pi sobre lambda. Entonces estos términos en realidad, por ejemplo este de acá está 1, pues es de la forma 1 sobre k por r', mientras que este de acá pues es 1 sobre r' al cuadrado. Similarmente con estos términos de acá sin los primados. Perdón, esto no es 1 sobre k, esto no es 1 sobre k, sino 1 sobre lambda. Entonces vamos a observar algo importante, y es que si r' es mucho mayor que lambda, entonces este término es muchísimo menor que este término de acá. Lo mismo ocurre pues si r es mucho mayor que lambda. Y generalmente las fuentes y también los puntos de observación están suficientemente lejos de la apertura.
entonces esto quiere decir que estas dos condiciones se cumplen y nosotros vamos a simplemente despreciar estos términos de acá y vamos a escribir entonces el resultado. Vamos a tener esto que lo podemos también escribir como voy a copiar aquí otra imagen en la cual voy a mostrar cómo estos términos se relacionan con unos ángulos. Estos ángulos pues los voy a mostrar en esta figura de acá. Noten que R' pues va a estar, aquí lo han puesto en la figura como K', pues ambos tienen la misma dirección, van hacia allá, y K pues va hacia allá, y el vector normal va hacia la izquierda. Entonces tenemos dos ángulos señalados, que es θ y θ', y esto básicamente entonces lo vamos a poder escribir como R'.n va a ser menos el coseno de θ', y este otro R.n va a ser igual al coseno de θ, pues como se ve de la figura. Entonces, teniendo en cuenta que K es igual a 2pi sobre lambda, esto de acá completamente lo vamos a poder escribir como lo siguiente. Aquí a esta de acá se le va a llamar el factor de oblicuidad. A esta de acá, esta expresión, se llama el factor de oblicuidad. Y esta básicamente lo que nos va a dar es la expresión de difracción de Fresnel. Esta es la fórmula de difracción de Fresnel. Y para obtener la difracción de Kirchhoff, pues vamos a tener en cuenta un par de cosas, y son las siguientes. En realidad, en la de Fresnel, el punto de observación se va a encontrar sobre este eje, entonces θ' va a ser igual a 0 y por lo tanto el coseno va a ser igual a 1, es decir, esta expresión en realidad sería 1 más el coseno de θ sobre 2 en la aproximación de Fresnel. Y en Kirchhoff vamos a tener que el punto de observación también va a estar sobre este lado de acá, entonces vamos a tener que este coseno también va a ser igual a 1 y 1 más 1 sobre 2 pues es igual a 1. Entonces en la expresión de Kirchhoff no vamos a tener un factor de oblicuidad. Adicionalmente en el caso de, estaba diciendo de Kirchhoff, es el caso de Fraunhofer. Esta se llama la aproximación de Fraunhofer. R va a ser muy grande, de tal manera que este R lo vamos a poder sacar de la integral, porque va a ser casi constante. Igualmente R' lo vamos a poder sacar, e igualmente la exponencial en R', porque vamos a decir que la fuente está muy lejos de la apertura. Sin embargo, este R de acá no lo vamos a poder sacar, esta exponencial con R, no lo vamos a poder sacar, y es porque acordémonos que K es 2pi sobre lambda, entonces tendríamos 2pi sobre lambda por R. Entonces, incluso si R es muy chiquito, lambda puede que también sea muy chiquito, y en general este número puede que no lo podamos sacar de la integral. Entonces, en el caso de Kirchhoff, vamos a tener que esto va a ser igual a menos i sobre lambda a la i kr' sobre rr' por la integral de psi de e a la i kr en el área, pues. Y esta va a ser la expresión de difracción de Fraunhofer. Entonces nos vemos en un próximo video.